Buenas tardes. Aunque ya quedamos menos, pero vamos a hacer el último sprint de esta jornada y si pueden ir ocupando sus asientos, que vamos a empezar esta mesa sobre un asunto clave que son los recursos humanos. Digo, los recursos naturales. Madre mía, ya cómo estamos. Sí. Vamos a profesor. Bueno, vamos a empezar efectivamente esta mesa sobre la explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental. Hemos tenido que hacer frente a algunos imprevistos. A mí me tocaba originalmente el papel de moderadora, pero tanto el profesor Juan Carlos Jimeno como el profesor Morillas pues, no han podido estar por imprevistos de última hora. Así que yo misma, por quienes no me conozcan, me llamo Ana Camacho, soy periodista, aunque ya he entrado también en el mundo historia e investigación histórica, porque me he doctorado a mi edad o me estoy doctorando. Y entonces, entre mi modesta aportación y también la del coronel Diego Camacho, que se ha ofrecido también a echar una mano, pues intentaremos suplir esas dos importantes intervenciones y contaremos con ello con la ayuda inestimable del profesor Isaías Bergareche, que es profesor de Relaciones Internacionales en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Barreñadas, perdón. Se ve que ya lo de la hora me ha afectado. Se me ocurría, porque antes hemos tenido una interesante intervención de políticos y yo he intervenido desde el público con una cuestión que creo que viene al caso de este tema de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la cuestión de recursos naturales tiene una doble vertiente. Por un lado tenemos la vertiente de la explotación, lo que es a secas el robo de las riquezas del pueblo saharaui, que en contra de lo que se dijo en el 75, que se decía, para justificar el abandono español, eso es una tierra de arena, no hay nada importante. Pues no, resulta que es un territorio plagado de riquezas minerales, además de las pesqueras, en fin, hay de todo, hay de todo. Por eso, entre otras cosas, Marruecos lo ha ocupado y no quiere largarse de ahí bajo ninguna circunstancia. Entonces, por un lado tenemos el robo, Marruecos enriqueciéndose con unas riquezas que no le pertenecen porque está allí como un mero ocupa con cada kilo, porque nadie ha reconocido la legalidad de su presencia allí, mientras los refugiados en los campos de Tinduf las pasan canutas, pasan hambre, los niños y las mujeres continuamente padecen anemia, desnutrición, porque están en la parte peor del Sáhara. No nos olvidemos que los campamentos de Tinduf no es cualquier parte del desierto del Sáhara, es lo que antiguamente se llamaba el cuarto vacío, porque no hay nada. Pero, además, la explotación de las riquezas por parte de Marruecos tiene otros elementos. Uno, que esas riquezas que explota ilegalmente le sirven para alimentar el ejército con el que ocupa y reprime al pueblo saharaui. Y, más grave aún, disponiendo de esas riquezas, intenta
legitimar su presencia en el Sáhara. Es decir, cuando Marruecos hace unos acuerdos empresariales con multinacionales petroleras o unos acuerdos pesqueros a través de Bruselas para que España pesque ese pescado y pidiéndole permiso a Marruecos, que no es el dueño de esas costas saharianas, lo que está haciendo Marruecos no es solo enriqueciéndose ilícitamente, expoliando a un pueblo que domina por la fuerza bruta, sino que además está haciendo unos acuerdos internacionales con los que intenta disimular su condición de ocupa con cada kilo y legalizar, legitimar como que es alguien, como que es el dueño de ese territorio. Yo, en mi experiencia de reportera, me acuerdo cuando empezaba en periodismo, existía todavía el apartheid en Sudáfrica y Namibia era un territorio ocupado por la Sudáfrica del apartheid ilegalmente, igual que ahora hace Marruecos con el Sáhara, y había el mismo problema, igual que lo había con Timor-Este cuando estaba ocupado por Indonesia, que era la reivindicación por parte de los ocupados, de la víctima de la ocupación, de que el ocupante no puede, mientras ellos no tienen que estar huidos en un campo de refugiados, no puede explotar esas riquezas e intentar impedirlo ante la comunidad internacional. Y yo me acuerdo que había unas resoluciones de Naciones Unidas en las que cada año, pues, se condenaba a los países que ilegalmente explotaban los recursos del pueblo namibio por parte de Sudáfrica, entre ellos la pesca. El por qué eso no ha ocurrido con el Sáhara Occidental es uno de esos misterios, de esos varios misterios que hay en este conflicto y que yo, pues, especialmente a la audiencia de estudiantes, les invito, pues, a investigar, a profundizar. Porque este conflicto, pues vamos a estar 2 jornadas aquí, pero nunca agotaremos el tema, porque está plagado de misterios. Y uno es eso, porque la comunidad internacional pues, está pensándoselo continuamente si condenar o no condenar la explotación ilegal por parte de Marruecos de las riquezas saharauis. Uno de los factores, yo me temo que determinante, es esa responsabilidad de la que antes hablé desde el público, en concreto a los representantes políticos y en concreto a uno que dice que España no tiene responsabilidades con el Sáhara. Si las tiene, lo dice Naciones Unidas, no yo, lo dice Naciones Unidas al decir que España es la potencia administradora. Y claro, lo que pasa es que España, desde el 75, hace como que aquí yo no tengo nada que ver, ya pasó, yo me fui del territorio y ya no tengo nada que ver. Pues no es así, porque en las Naciones Unidas lo dice muy claro, España es la potencia administradora. Claro, que los políticos intentan confundirnos, sobre todo los políticos que están en el gobierno, en este caso ahora es el PP, pero antes, incluso desde la oposición, lo ha hecho igual el PSOE. Intentan confundirnos y entonces nos dicen, no, ¿cómo voy a tener yo la administración si yo no estoy en el territorio? Vamos a ver, no juegue usted a confundirnos aprovechando que a lo mejor no conocemos la terminología legal. La cuestión es que toda potencia colonial tiene una responsabilidad con los territorios que coloniza hasta que se cumple el término del proceso de descolonización. En el caso del Sáhara, pues no ha terminado, está muy claro, por eso seguimos hoy hablando del tema 40 años después de la anexión ilegal. Es un proceso de descolonización que no ha llegado a término. Y Naciones Unidas sigue diciendo que diga lo que diga España, España sigue siendo la potencia administradora. ¿Qué significa esto? ¿Que España administra las casas, la pesca, el territorio? No, porque España tuvo que irse. Pero es que en términos legales, jurídicos, del lenguaje de Naciones Unidas,
el decir que es la potencia administradora y tiene unas responsabilidades no quiere decir que esté en el territorio, sino que esas responsabilidades las puede ejercer también sin estar allí, como hizo Portugal cuando tuvo que marcharse de Timor-Este porque el ejército de Indonesia invadía el territorio. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tiene España? Pues una de ellas es reclamar ante la comunidad internacional y denunciar la explotación ilegal de las riquezas del pueblo saharaui por parte de Marruecos. Así de claro. No tiene que hacer más, no tiene que estar en el territorio. ¿Qué ocurre? Que en lugar de hacer eso, tenemos a los gobiernos de turno, tanto si es el PP como si es el PSOE, en Bruselas, ayudando a la potencia ocupante a hacer acuerdos de pesca que luego los propios informes europeos demuestran que no es tanto el dinero que hay en juego, que no son tan rentables, pero tienen un efecto, legalizar la presencia de la potencia ocupante con cada kilo. Les voy a leer solo un pequeño párrafo de ese artículo 73 del capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas a las que me refería mi anterior intervención, para que se hagan ustedes cuenta, sobre todo los estudiantes, de por qué no tenemos que dejarnos engañar por las tergiversaciones de quienes quieren esconder la verdad. Ese capítulo, que está en la Carta de Naciones Unidas, que es un documento muy simple de consulta, porque está en Internet, pues tiene un capítulo, que es el capítulo 11, en el que está dedicado a definir cuáles son las responsabilidades de las potencias administradoras. Naciones Unidas también aclara que hasta que no se acaba la descolonización, los que han colonizado no pueden decir, ay, pues ya no tengo nada que ver. No, tienen que decir hasta el último momento. En este caso, no decirlo, evidentemente, tiene unas consecuencias. Veamos cuáles son. Artículo 73. Solo le voy a leer 4 líneas. Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, es decir, la descolonización, reconocen el principio de que, atentos, los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo y aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios. Bueno, luego sigue una ristra sobre cuáles son las cosas que se pueden hacer pues, a favor de la paz, del desarrollo y de los intereses de esos pueblos administrados. Bueno, está claro que no hacer esto en realidad no es ser neutrales, como nos dicen los políticos, no, es ayudar a Marruecos a seguir consumando una ocupación ilegal. Y dicho esto, pues voy a ceder la palabra aquí, pues, a Diego Camacho, al coronel Diego Camacho, para así luego adentrarnos en una exposición más académica. Muy bien. Buenas tardes otra vez. En el momento en que España abandona el territorio, unos años antes, se había descubierto en el Sáhara el yacimiento de fosfatos más rico existente en el mundo. Hay que tener en cuenta que los que producen el 85% aproximadamente de los fosfatos del mundo son Estados Unidos y precisamente Marruecos. A partir del ácido fosfórico, como ustedes saben, puede obtenerse el uranio. Y entonces, cuando se produce la situación estratégica a la que he hecho antes referencia en mi intervención, que es lo que va a prevalecer sobre el derecho internacional, hay que tener en cuenta que esta fuente de riqueza de los fosfatos
de la posibilidad de acceder, como digo, al uranio, es uno de los factores que van a incidir en que el análisis del Departamento de Estado, de la CIA y finalmente la decisión de la Casa Blanca lleve a potenciar a Marruecos con esta invasión. Voy a hacer un inciso porque es interesante señalar que, a pesar de que Kissinger apoya y es un poco el alma de esta política que va a desarrollar Estados Unidos con referencia al Sáhara, él, en su tesis doctoral, cuando hace la tesis doctoral Henry Kissinger, que tiene por nombre Un mundo restaurado, es decir, hace su tesis doctoral sobre el Congreso de Viena, que tiene lugar en Europa después de la derrota de Napoleón. Él se refiere al concepto de Estado gamberro. De Estado gamberro. ¿Qué es un Estado gamberro? Estado gamberro es aquel que sistemáticamente desconoce las resoluciones de derecho internacional y viola, digamos, ese consenso multilateral que hay en el mundo para tratar de preservar la paz. Esta definición, más o menos, es la que Kissinger aplica al Estado gamberro. Curiosamente, con el paso de los años, siendo secretario de Estado, él va a apoyar, digamos, la acción política precisamente de un Estado gamberro. Y no porque yo piense que los marroquíes son individualmente gamberros, sino que su gobierno desconoce ese derecho internacional y, por lo tanto, entra dentro de la semántica del secretario de Estado norteamericano. Entonces, en ese momento del año 75, como he dibujado antes, se basa en conseguir que en la balanza de equilibrio de fuerzas en el Magreb, que está representada fundamentalmente por Marruecos, aliado de Occidente, Argelia, aliada de Oriente, se consolide para Marruecos una situación de hegemonía. Una situación de hegemonía que va a procurarse suceda con esas inyecciones de dinero, con su expansión hacia el Sáhara y con su ayuda militar. La resistencia del pueblo saharaui va a impedir que esta hegemonía se consolide. Y, hombre, hay que decir que ahora, después de 40 años, el tema del Sáhara es una auténtica piedra de molino en el cuello de Marruecos. No porque esté actualmente en peligro su ocupación ilegal, sino porque el Sáhara también a Marruecos le ha impedido el desarrollo humano, el desarrollo tanto económico como político y como social. Entonces, el Sáhara... El Sáhara, digamos, que ha hecho que en Marruecos los recursos que podía haber dedicado a la mejora material, pues muchos de ellos no los ha podido emplear así. Entonces, como vemos en el año 75, lo que predomina es una política de consagrar la hegemonía de Marruecos sobre cualquier otro país en el Magreb. Evidentemente, también hemos mencionado antes, y todos lo sabemos, que la Guerra Fría en el año 91 termina porque la Unión Soviética como entidad política desaparece. Entonces, claro, la gran pregunta está si todos los factores que de alguna forma justificaron bajo el punto de vista de la praxis política, la ocupación de Marruecos de un territorio que no le pertenecía, ¿qué pasa ahora? Que no hay que jugar a esa política bipolar.
Bueno, pues la solución, la respuesta es bien sencilla y está al alcance de todo el mundo, aunque no sea un especialista en relaciones internacionales. Es decir, si desaparecen los motivos que de alguna forma justificaba ese apoyo norteamericano a Marruecos desde el punto de vista del interés, no estoy hablando desde el punto de vista del derecho internacional, hoy día eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido porque cualquiera puede entender que hoy la estabilidad en el Magreb, la estabilidad en Marruecos, la estabilidad en todo el Magreb y en el Masrek pasa por una cooperación regional. Una cooperación regional que tiene que ser distinta a la cooperación que con anterioridad había estado manteniendo tanto Francia como España. La cooperación de Francia y de España, sobre todo en Marruecos, que es, digamos, el punto que yo conozco más porque he estado destinado allí, prácticamente entre el 80 y el 95% se perdía en corrupción. Es decir, ese dinero que empleaba el gobierno español y el gobierno francés, pues iba a alimentar los intereses particulares de determinadas autoridades marroquíes que estaban en la zona, pero solamente un 15% llegaba a la población natural. Entonces, hoy día, claro, lo que justificó esa acción exterior, esa invasión, ese expolio de las riquezas naturales, realmente hay que hacerse un replanteamiento de política exterior de cooperación, una cooperación diferente, una cooperación que vaya, en vez de a buscar y primar los intereses de un país del Magreb, que vaya a armonizar los intereses de todos y, sobre todo, entender que esta cooperación nunca debe ser, primero, ni bajo el punto de vista de llevar modelos políticos occidentales, ni solo atender el desarrollo material de esos países, sino que debe ir al desarrollo humano, a que esa cooperación sea utilizada por los propios habitantes del Magreb para encontrar su camino, que no forzosamente tiene que ser el concepto democrático del burgués liberal europeo, sino el que la riqueza se reparta cada vez más con justicia y que cada vez los ciudadanos, digamos, alcancen la libertad, que no tiene por qué ser forzosamente por el camino que buscamos la libertad los europeos. Entonces, esa situación que ha cambiado, lamentablemente no ha hecho variar las ideas políticas de los gobiernos europeos y, en concreto, de los gobiernos españoles cuando han ocupado el poder. Y hemos visto con escándalo y con alarma cómo en determinados momentos que se estaba firmando un acuerdo de pesca o se estaba hablando de la cláusula de nación más favorecida para Marruecos, veíamos a los gobiernos del PP y del PSOE votar en beneficio de los intereses marroquíes, que estaban anclados en beneficiar esa hegemonía económica en el Magreb. Y realmente hoy día toda esa política que viene del año 75, bajo mi punto de vista, no se basa en nada objetivo. Igual que en el año 75 podíamos comprender, aunque no compartir, que los Estados Unidos velaran por unos intereses
egoístas como todos los intereses, hicieran algo que iba contra el derecho internacional, pero había una razón, vamos a decir, de seguridad regional. Hoy día no existe eso, es decir, todo eso ha desaparecido y la otra nación que sirvió un poco de gendarme al desarrollo de esa política de expolio de los recursos naturales, que era la continuidad, como ha dicho Ana Camacho, y la forma de subliminalmente hacer que ese no reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara tuviera una plasmación en una fotografía que de pronto salía aquí, donde se veía al rey de Marruecos con el Sáhara integrado en su territorio. Bien, pues esa situación había un país, una potencia europea, que ha sido el gendarme de esta situación, que ha sido Francia. Porque en Francia se esconde, digamos, otro interés, que es el mantener su, digamos, hegemonía en todo el territorio del norte de África y del África subsahariana, antigua colonia francesa. Es decir, de mantener una situación neocolonial totalmente periclitada. Entonces, y con esto termino, considero que un camino interesante para explorar desde el punto de vista político sería precisamente el llevar al convencimiento de la potencia hegemónica, que no es otra que Estados Unidos, digamos, el final, que ellos además son conscientes de ello, el final de esta época de Guerra Fría, el cómo se están pisando los derechos humanos, de los que el expolio de las riquezas naturales es solamente una faceta, y entonces llevar a separar a la opinión pública norteamericana de lo que son los intereses franceses. Porque es cierto que el gobierno francés en el tema del Sáhara es mucho más radical que el gobierno norteamericano, sobre todo en estos tiempos. Pero hay que entender una cosa: los franceses no podrían actuar como lo hacen si no tuvieran todavía un apoyo vergonzante de los Estados Unidos. Y es en la defensa de esos recursos naturales y en la defensa de esos derechos humanos en donde hoy día es posible plantear un discurso político y diplomático diferente al que se tenía en décadas anteriores. Nada más. Muchas gracias, profesor Diego Camacho. Como ya es un poco tarde, le voy a pasar rápidamente la palabra al profesor Isaías Barriñadas. Adelante. Bien, gracias. Buenos días. Como estamos en un marco universitario, aunque este sea un acto también con fuerte carácter político y solidario, yo quería empezar recordando una iniciativa universitaria que tuvo lugar hace 12 años, casi 13 años, ¿no? Y fue que 150 profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el año 2003, coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Seguridad de la resolución, digamos que apoyaba el Plan Baker II, estos profesores suscribieron un manifiesto recordando una serie de puntos, ¿no? Este manifiesto es muy llamativo porque lo podríamos adoptar hoy, 13 años después, en su integralidad, ¿no? Son 10 puntos, ¿no?, en el que se recuerda claramente las responsabilidades de España, de la comunidad internacional, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no?
Este manifiesto que podéis encontrar pues, en muchas hojas de las asociaciones de amistad con el Sáhara y en los repositorios de documentos, en su punto número 5 decía: el pueblo del Sáhara Occidental tiene soberanía permanente sobre los recursos naturales del territorio. Todo Estado debe abstenerse de negociar cualquier acuerdo con Marruecos que implique la exploración y/o la explotación de los recursos del Sáhara Occidental. Hace 13 años. Esto lo quería utilizar como punto de partida sobre esta pequeña intervención respecto a los recursos naturales, ¿no? Cuando hablamos de recursos naturales, yo creo que debemos partir de una consideración previa, y es que estamos hablando de una situación de ocupación ilegal. Ilegal por el hecho mismo y sobre todo porque se mantiene en el tiempo y porque ha pretendido el ocupante legalizar, ¿no?, un acto de fuerza contra el derecho internacional y los derechos fundamentales de la población del territorio, ¿no? La explotación de los recursos naturales, de hecho, es una expresión del hecho colonial. Y ahí recordaría lo que decía Albert Memmi, un tunecino, un intelectual comprometido con la independencia de su país a mediados de los años 50 y que escribió una obra magnífica que debería ser, yo creo, lectura obligatoria, ¿no?, en la formación de cualquier internacionalista o politólogo, ¿no?, que se llama Retrato del colonizador, retrato del colonizado, ¿no? Era una reflexión sobre la implicación que tenía el colonialismo y decía que la base precisamente del mantenimiento del fenómeno colonial era el privilegio, es decir, la usurpación continua de los recursos, de la fuerza de trabajo, del poder, ¿no?, porque en el fondo los privilegios no legítimos del colonizador son lo que la razón de ser, ¿no?, del mantenimiento de esa situación. En segundo lugar, porque un elemento clave de la colonización a través de la explotación de los recursos naturales es porque sirve para consolidar, profundizar la anexión del territorio, mediante los colonos, mediante la actividad económica, mediante las inversiones, la construcción de infraestructura. Los casos de Timor y de Namibia, que se han ya mencionado, demuestran claramente cómo la explotación de los recursos naturales no solo fue parte de la depredación, de la esquilmación, sino que fue un elemento clave para prolongar la ocupación, para retrasar la autodeterminación. Cuando se suprimen los privilegios, cuando se impide que la usurpación tenga lugar, se ayuda también a contribuir o se contribuye a la autodeterminación más próxima. Bien. La explotación de los recursos naturales ha estado desde el momento 1 del hecho colonial. La actividad pesquera ya de España a finales del siglo XIX, desde Canarias, ¿no?, la instalación de los primeros puestos. Hay un componente económico permanente en el hecho colonial. No es una cuestión solo de Marruecos. Era también un componente importante, aunque no necesariamente el definitivo, ¿no?, pero lo era también durante el colonialismo español. No vamos a entrar en detalle, ¿no?, en todas las modalidades de explotación de recursos naturales, en todos los sectores: pesca, fosfatos, arena, petróleo, agricultura, turismo, producción de energía, etcétera, etcétera, que podemos ver. En todo caso, lo que llama la atención es que el valor que ha tenido la explotación de los recursos naturales
ha ido variando con el tiempo. Es bastante difícil, creo, manejar argumentos rigurosos que nos permitan decir que Marruecos saca un beneficio o al contrario, si la ocupación ha resultado gravosa para Marruecos. No hay datos objetivos hoy por hoy, ni en fuentes marroquíes, ni en fuentes críticas independientes como para sopesarlo. Algunos economistas críticos marroquíes, como Fouad Abdelmoumi, por ejemplo, que presentó aquí en Madrid en el 2009 una aproximación, una primera estimación, consideraba, por ejemplo, que en esa época, la factura del Sáhara era gravosa para Marruecos. Es decir, que las inversiones, el gasto en defensa, las subvenciones, no compensaban lo que se extraía. La verdad es que los datos no nos permiten hacer una afirmación en un sentido o en otro, no lo sabemos. Lo que sí podemos observar es que con el tiempo la importancia política que Marruecos ha dado a la explotación ha variado. Y curiosamente coincide con el colapso del proceso de paz. A principios de la década del 2000 vemos como Marruecos hace un importante esfuerzo por la explotación sistemática profunda, ¿no?, de los recursos naturales, concediendo más explotaciones de pesca, invirtiendo en infraestructuras, ampliando los puertos, ¿no? Y esto hasta hoy. En la última visita del monarca marroquí a los territorios ocupados, hace un par de semanas, inauguró lo que el gobierno marroquí presenta como un gran complejo tecnológico para el mejor aprovechamiento de los fosfatos, por ejemplo. Una inversión multimillonaria, no se sabe muy bien de dónde van a sacar tanto dinero. De hecho, están pidiendo ya a los Emiratos del Golfo inversión externa para ayudarlo en esos planes, pero que demuestran que Marruecos se ha embarcado desde hace 15 años en una estrategia de explotación más sistemática de los recursos, y fundamentalmente de los recursos mineros y de los recursos pesqueros. Podemos, si queréis, luego en el debate barajar algunas cifras que las propias fuentes marroquíes han hecho públicas. Esto entronca también con lo que comentaba en la primera mesa, y es este intento por parte de la fuerza ocupante de modificar su aproximación también a la gestión política, económica y social de lo que ellos llaman provincias del sur, ¿no? En el 2013, un organismo consultivo que dependía del rey, que se llama el Consejo Económico y Social y para el Medio Ambiente, el CESE, diseñó, a petición del rey, no del gobierno de Marruecos, una nueva estrategia de desarrollo para las provincias del sur que cambiara el paradigma de la ayuda y de la subvención por el de la inversión, la mejora de los recursos humanos y el desarrollo centrado en los recursos del país. Hay, por lo tanto, una aproximación desde los últimos 15 años, y repito, coincidiendo con el fracaso del plan de arreglo, para profundizar en esa explotación. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho internacional, está claro que estas prácticas se inscriben pues, en el conjunto de políticas sin respaldo legal del ocupante, ¿no? Una práctica común a lo que hizo Sudáfrica en Namibia, lo que hizo Indonesia en Timor, lo que hace Israel en los territorios palestinos, etc., ¿no? Y esto ha dado pie, obviamente, a todo un debate, ¿no? En el caso saharaui contamos con un referente muy importante, y es que en enero del año 2002 se solicitó al asesor jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Hans Corell, un dictamen, una opinión consultiva sobre
la legalidad o no de las actividades económicas en los territorios ocupados del Sáhara, ¿no? Y este dictamen, que no es una sentencia, sino que es un dictamen, una opinión consultiva, pero que obviamente tiene peso legal, ¿no? Decía claramente, ¿no?, que, entre otras cosas, el ocupante tenía que demostrar que esa explotación beneficiaba a la población autóctona del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece bastante interesante discutir esta cuestión en dos sentidos. Uno, poniéndolo en relación con otras experiencias y luego acercándolos a nuestra realidad concreta, y es la posición de España, la posición de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, curiosamente, tiene unas relaciones privilegiadas, o mejor dicho, ha establecido un estatus, ¿no?, superior de relaciones con estados terceros en su entorno más inmediato, con dos países que violan el derecho internacional y que ocupan territorios. Esos dos países son Marruecos e Israel. Y por lo tanto, una comparación de los dos casos nos puede aportar algunas pistas, ¿no? La Unión Europea tiene con Marruecos un entramado de relaciones, de tratados, es decir, unas relaciones contractuales, en los que se inscriben pues, toda una serie de mecanismos de cooperación, de ayuda, de financiación, y que incluyen también un régimen pues, de relaciones comerciales con aranceles más bajos, con cuotas, con calendarios, ¿no?, para permitir unas transacciones en un régimen privilegiado. Lo mismo lo tiene con otros países terceros y lo mismo los tiene, por ejemplo, con Israel en el caso que vamos a... Lo interesante es ver, en todo caso, cómo esas relaciones extienden la responsabilidad hasta nuestra realidad más inmediata, ¿no? No es que la Unión Europea sea responsable, es que España también es responsable en ese marco. Es que la ciudadanía española tenemos algo que decir como ciudadanos también en ese marco, ¿no? Una cuestión que hay que recordar. Marruecos también tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos no incluye al Sáhara en ese tratado de libre comercio. No es que lo ponga negro sobre blanco en el texto, pero cuando el Congreso pidió una clarificación al secretario de Comercio, a Robert Zoellick, en 2004, el gobierno respondió claramente: el Tratado de Libre Comercio se limita al territorio legal de Marruecos, excluye, por lo tanto, el territorio del Sáhara. Es decir, que los Estados, y por qué no la Unión Europea, podría haber zanjado y tomado una decisión de ese tipo también, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea, tanto en el caso israelí-palestino como en el caso marroquí-saharaui, ha jugado con la ambigüedad. No se ha metido a distinguir, simplemente ha negociado con el Estado que ocupa y que explota de facto, ¿no?, estos territorios, ¿no? Así, los sucesivos acuerdos agrícolas o de pesca, hasta hoy, se han negociado, se han firmado, se han llevado a la práctica sin cuestionar, ¿no?, por parte de los Estados miembros de la Unión Europea ni por las instituciones europeas y obviamente menos por parte de Marruecos su aplicación territorial, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, paralelamente, tanto en el caso palestino como en el caso saharaui, por una división entre los miembros de la Unión Europea, por una aproximación diferente por parte de los Estados, por una presión de los movimientos ciudadanos, por las fuerzas políticas, por el Parlamento Europeo también. Y en tercer lugar, por
el peso que empieza a tener lo que se conoce como la coherencia de políticas, es decir, el ser coherente entre lo que marca el marco legal de la Unión Europea y sus prácticas, lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Esos tres factores han hecho que en ambos casos, se empiece a cuestionar, se plantee la cuestión de la diferenciación del ámbito territorial de los acuerdos. Esto que a nosotros nos puede parecer de cajón desde el principio y decir, si es un territorio ocupado, esto no entra en un acuerdo, en la práctica no ha sido así. Ha habido que pelear mucho desde los distintos ámbitos, los eurodiputados, a través del intergrupo en el Parlamento Europeo, los movimientos sociales a través de denuncias, de campañas, de movimientos de boicot, etcétera. Desde el ámbito legal también, gabinetes que han llevado a cabo pues, un seguimiento, una asesoría a una serie de actores para que planteen esas contradicciones entre el derecho europeo y las prácticas de Europa. Esto ha hecho que en los últimos años haya habido una serie de movimientos, ¿no? Y aquí yo creo que la comparación entre el caso palestino y el caso saharaui es muy interesante, ¿no? El caso palestino, en el 2014, finalmente, después de mucho pelearlo, la Comisión Europea aprobó unas líneas directrices que dejaban claro que ninguna financiación europea podía ser utilizada por instituciones israelíes, ¿no?, en los territorios ocupados. Derivado de eso, hubo una aclaración el año pasado en el que también se exigía una diferenciación en el etiquetado de productos que proceden de las zonas ocupadas. Todavía estamos lejos de la prohibición de productos que vengan de las zonas ocupadas, ¿no? Pero se ha ido avanzando en ese terreno, ¿no? Hombre, algunos nos podría pedir el cuerpo y la razón también que se exigiera no solo eso, sino sanciones claras o incluso la suspensión de los acuerdos por violación del derecho en este campo. Pero se está avanzando poco a poco. No solo eso, sino que algunos países se han adelantado a la Unión Europea y están etiquetando ellos de manera diferenciada los productos que vienen de las zonas ocupadas. En el caso del Sáhara nos encontramos una cosa muy parecida. Estamos todavía en los primeros pasos, ¿no? Y es que después de haberlo peleado mucho en el Parlamento Europeo, después de haber hecho campañas, después de haber denunciado a través de la prensa, después de haber intentado distintos recursos legales, etc., el Tribunal Europeo de Justicia asume muy recientemente, en diciembre del año pasado, que aquí hay algo que no va bien. Y no tanto porque hay una decisión política de los estados por detrás que digan, no, es que tenemos que ser coherentes con el derecho internacional y que por lo tanto esta zona ocupa. No, son las instituciones judiciales europeas las que dicen, hay una contradicción entre nuestros textos y nuestras prácticas. Es muy interesante porque es un fenómeno parecido a lo que ha pasado en el caso palestino. La contradicción que ha forzado a la Unión Europea a dar marcha atrás ha sido entre las leyes, ¿no?, el marco legal y las prácticas. Desgraciadamente, los movimientos sociales y la presión política en el Parlamento han coadyuvado, pero no han sido el detonador fundamental, desgraciadamente. Aunque nos queramos poner medallitas, pero no ha sido así. Lo que ha hecho bascular ha sido la contradicción, la incoherencia. Y eso ha sido, entre otras cosas, fruto del trabajo de profesionales, de juristas, en coordinación, en el caso del Sáhara, con la delegación del Frente Polisario en Bruselas, ¿no?, que durante mucho tiempo estuvo peleando, poniendo en cuestión, ¿no?, los acuerdos. Y el primer escollo era que no se le reconocía como actor legítimo para presentar la querella. Ahora sí. Y eso lo han hecho profesionales también. Es decir, que en este ámbito, en el ámbito de la universidad, tener presente que no solo el activismo, ¿no?, político, social, solidario, sino también saber utilizar los recursos, ¿no?,
técnicos, profesionales, legales, científicos, ¿no? Contribuye también a la lucha contra la colonización, ¿no? Yo creo que las experiencias tanto de la presión política, de los movimientos sociales y de estas iniciativas legales para poner a la Unión Europea, a la Comisión fundamentalmente, pero también a los gobiernos de los Estados miembros, ante sus propias contradicciones, ver lo que se está haciendo en el caso palestino y en el caso saharaui, compartir esas experiencias, ¿no?, puede contribuir enormemente a avanzar hacia a desmontar, ¿no?, esa piedra angular del colonialismo y de la ocupación, que son esos privilegios derivados de la usurpación de los recursos naturales. Lo que decía Albert Memmi en 1955. Lo voy a dejar aquí y creo que en el debate, en todo caso, podremos profundizar en ello. Gracias. Muchas gracias por esta fantástica intervención, profesor Barrañadas. Cuando antes recordaba el dictamen del llamado informe de Hans Corell, no he podido evitar recordar cómo fue justamente en relación con la explotación ilegal de los recursos saharauis que el máximo responsable jurídico de Naciones Unidas en ese momento dijese y recordase que España seguía siendo la potencia responsable del Sáhara, la potencia administradora, y que en cambio Marruecos no es en el Sáhara ni siquiera potencia administradora en términos jurídicos, que ya decía antes que los políticos juegan a confundirnos con lo de administración, pero no tiene que ver con lo que entendemos normalmente con gestión casera. No, es otra cosa. Y cómo dejó claro que es que Marruecos no es ni siquiera potencia colonial, no es potencia administradora, es potencia ocupante, a secas. Y también dijo Hans Corell, seguramente lo recordará, cuando se jubiló, y a mí me pareció muy interesante, que, bueno, recordó, estaba un poco decepcionado por cómo no se había aplicado o se seguía sin aplicar los Estados su dictamen. Y recordó, y esto lo digo por aquellos que defienden soluciones realistas, que el derecho internacional tiene sus defectos, efectivamente, y es perfeccionable y todavía no nos resuelve los problemas, pero violar de forma flagrante el derecho internacional es abrir las puertas a que nunca podamos resolver los conflictos por la vía pacífica. Es abrir las puertas a las guerras, a las confrontaciones, a todo tipo de cataclismo. Eso lo dijo Hans Corell. Pero bueno, podemos hablar todavía un rato de esto y de más cosas, así que vamos a establecer un turno de preguntas. La primera, a ver, hay un micro al profesor Riesgo, que ha sido el primerísimo en levantar la mano. Bueno, yo dirijo un seminario sobre el Sáhara, como dije antes, y los alumnos hace pocos días me recordaban con mucho cariño y afecto la intervención de clausura de Ana Camacho, valiente periodista y que siempre explica las cosas bastante bien y bastante mérito tiene en esta lucha permanente sobre el Sáhara. Hoy ha faltado el profesor Morilla, no sé qué le habrá ocurrido, pero yo, como vicepresidente africanista, siendo él presidente, he participado en muchos coloquios con él y le he escuchado muchas veces. Hay un problema clave, aparte de lo que se ha dicho hoy, de que Marruecos no tiene razones históricas ni de derecho internacional para ocupar el Sáhara, que es el problema económico porque Marruecos depende de los fosfatos. Entonces, yo tengo un cuñado, flamante director de la Escuela de Ingenieros Industriales, por oposición, no es como aquí en España, una elección, que hizo su servicio militar, él es francés, civil, en Curibia, que es la gran planta de fosfatos. Y antes de que se planteara el conflicto del Sáhara, los marroquíes estaban asustados porque la fabulosa riqueza que habían descubierto Alía Medina y Ríos
todo ese fosfato volcado al mercado internacional hundía el precio de los fosfatos de Marruecos. Y hay que tener en cuenta que la Unión Soviética, hoy Federación Rusa y Estados Unidos, que son los otros dos grandes productores, se autosatisfacen con su propia producción. Es decir, que Marruecos era el que más exportaba. Y por lo tanto, le interesaba más que el fosfato de Fosbucrá estuviera cerrado a que se vendiera, aunque ahora, como sabemos, lo venden. Entonces voy a dar unos datos que son realmente impresionantes. Yo estuve en Sudáfrica y allí nos explicaron lo que era la gran planta de Middelburg hasta la mina de Witban, y entonces hubo una chica de la Universidad Complutense que preguntó, bueno, esta es la cinta de fosfatos más grande que hay, la cinta transportadora de mineral más grande que hay en el continente africano. Y el ingeniero sudafricano le dijo, no señorita, la cinta transportadora más grande que hay en el continente africano la construyeron ustedes, los españoles, en el Sáhara. La dragalina tiene 2.600 toneladas, que es el artefacto que mueve la excavación. Su pluma tiene 87 metros de altura. La cuchara, 43 metros cúbicos. Cada palada de esa cuchara es una carga de 100 toneladas. Cada camión remolque es capaz para llevar 100 toneladas. La capa descubierta por la dragalina es 4,5 metros. Y la cinta transportadora hasta la Lyon tiene, y la costa, 100 kilómetros. Es decir, los barcos llegan hasta de 100.000 toneladas. Hay una gran central eléctrica, centrales frigoríficas. La producción puede llegar, con una capacidad de almacenamiento, hasta 10 millones de toneladas. Es decir, que en este momento Marruecos, gracias al yacimiento de Fosbucrá, controla el mercado mundial de exportación de fosfatos. Fíjese lo importante que es eso. Y termino con una cosa sentimental. Se dice que nuestros queridos saharauis, cuando realmente aprendieron español, es que cuando hubo de 3.000 a 5.000 de ellos trabajando en este yacimiento de Fosbucrá, que desde luego en su género es el más rico del mundo. Y esa es una de las razones de esta explotación colonial, que siento que no haya venido hoy el profesor Morillas, pero en fin, he hecho un poco sus veces citando estos datos que son realmente muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias también por los piropos que me ha dirigido. Y creo que el profesor Morillas estará mañana, que es que ha perdido un vuelo a su regreso, creo que estaba en Holanda, y ha habido ahí un contratiempo y no ha podido llegar, pero mañana estará. Y el profesor Barrañadas pues, puede aportarnos algunos datos más, porque bueno, pues tenemos datos, sí. Lo que pasa es que el tema es tan amplio. Pero, sí, respecto a los fosfatos, para completar lo que dice el profesor Riesgo, las estimaciones del US Geological Survey a nivel mundial sitúan a Marruecos como el segundo productor después de China, ¿no? A mucha distancia. Es decir, que el primer productor son datos de 2015, 223 millones de toneladas métricas, 100, es decir, el 45% es de China, y Marruecos, que es el segundo productor a nivel mundial, apenas cubre el 14, algo. El problema es que Marruecos, incluyendo los recursos del Sáhara, tiene las mayores reservas del mundo. A mucha diferencia. Tiene unas reservas que son casi 10 veces mayores que las de China y de otros productores. Por eso el interés no solo de posponer la explotación de los yacimientos de Fosbucrá durante mucho tiempo, sino el interés ahora de invertir para no solo explotar más, sino vender los productos ya tratados, es decir, no vender el mineral en bruto como lo venía haciendo hasta ahora, sino sus derivados químicos, etc. Como decía antes, se acaba de poner la primera piedra, no sé si seguirá porque falta financiación, pero de un gran complejo de transformación en el entorno de Fosbucrá en estos días. Recuerden también otra cuestión, y es que puede ser un pequeño detalle colateral. En los protocolos anexos a los acuerdos tripartitos de Madrid, 2 tenían que ver con los derechos de pesca de España, ¿no? En aguas bajo control marroquí y en bajo control mauritano, y el tercero tenía que ver con la participación de España en la empresa.
hasta el 2003, el INI, el Instituto Nacional de Industria, tuvo participaciones en Fosbucra, ¿no? Hasta el 2003. Y la verdad, yo recuerdo que participé en una reunión con responsables del INI y se les preguntaba, pero ¿sabéis exactamente lo que se hace? No, es una cosa residual, que no queremos deshacernos de ella porque hasta que no se resuelva el tema. ¿Conocéis las relaciones laborales que hay ahí de discriminación con los trabajadores saharauis? Bueno, eso se ocupa el Office Sheriffia de Fosfat, no es cosa nuestra. ¿Por qué lo mantenéis? ¿Tenéis beneficios? No, esto no da beneficios, pero España siguió hasta hace muy poquito, hasta el 2003, ¿no?, con un pie en esa empresa nacionalizada o usurpada, ¿no?, y mantenida por el colonizador. Las cosas cambian en el 2007, porque en el 2007 el precio del fosfato se dispara, pasa de $30 la tonelada a 200. Y ese es cuando los marroquíes empiezan a frotarse las manos. Dicen, bueno, hemos tenido esto, tenemos las mayores reservas manteniendo el Sáhara. Lo que nos interesa, obviamente, es consolidar nuestra anexión del territorio para poder hacer de eso una fuente de ingresos. Desgraciadamente, las cuentas públicas en Marruecos no son todo lo transparente que quisiéramos como para poder ver si realmente hoy eso es una fuente de ingresos netos real para el país o no. No se sabe, ¿no? No hay datos suficientes, sobre todo porque no sabemos cuánto gasta, ¿no? Se puede saber cuánto extraen, pero no cuánto gasta, ¿no? Por eso, lo que decía antes, que a veces la afirmación de decir, bueno, se esquilman los recursos naturales porque de eso vive Marruecos, a lo mejor es una afirmación un poquito generalista, ¿no?, un poco simple. Habría que verlo. El hecho es que por poco que se extraiga, se hace de manera ilegal. Esa es la cuestión. Y que no se puede aceptar. Y no se puede aceptar con la connivencia de la Unión Europea, que participa, con la connivencia de los Estados miembros, que en el caso español participó hasta hace 2 días y que sigue participando hoy cuando negocia los cupos de pesca. A mí me gustaría preguntar a los responsables políticos que han estado antes en la mesa, ¿no? A ver, ¿y cómo gestionarían ellos ante los pescadores de Huelva, ¿no?, la exclusión de las aguas del Sáhara, ¿no?, de los acuerdos? Pues hay una cosa ahí que hay que mojarse, simplemente hay que mojarse. A ver, con la excepción de nuestro amigo que se ha quedado, porque los otros ya saben mucho del Sáhara y se van, ¿no? El PP, el PSOE, que han tenido responsabilidades de gobierno en Andalucía y a nivel estatal, ¿cómo gestionarían eso? ¿Tienen la solidez de argumentos como para decir no vamos a participar de un acuerdo de pesca que se basa en una violación del derecho internacional, ¿no? Asumamos la reconversión del sector, la negociación de cupos en otras áreas, etcétera, etcétera. Porque esas son las cosas concretas, ¿no? No vender el camelo de que, como estamos en el Consejo de Seguridad, vamos a pedir la extensión de la competencia de la MINURSO, ¿no? Hay que convencer a 14 más y 5 miembros permanentes. A ver si un Estado que se le acaba el mandato en diciembre de este año, es capaz de hacer cambiar la posición. Cosas concretas que nos acercan a nosotros. Lo mismo a la hora de dar instrucciones claras respecto a las inversiones. Desde el 2014, si entráis en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay un pequeño texto que dice: aviso a los posibles inversionistas españoles que decidan llevar a cabo actividades económicas en los territorios palestinos. El Estado no se responsabiliza, bla, 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 bla. ¿Por qué no hacen lo mismo respecto al Sáhara? ¿Por qué no hacen lo mismo? A estas empresas españolas, canarias, que están en Agadir y que están empezando a invertir en el Sáhara ocupado, ¿no? A esas empresas de turismo, a esas empresas de transporte, ¿no?, etcétera, etcétera. Porque hay muchos que se están frotando las manos de todas las inversiones que se están haciendo y están en España, ¿no? Ver qué gobierno tiene la coherencia, la solidez de decir a los actores económicos del país, a los que ayudamos tanto para que se internacionalicen, que digan sí, pero dentro de un marco
de respeto a los derechos humanos, de respeto a la legalidad internacional, etc. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hola a todas y muchísimas gracias. Mi pregunta va a ser muy breve, pero es que no me gustaría que terminen estas jornadas sin hacerle un pequeño guiño a los cooperantes. En estos 40 años han pasado muchísimas cosas y a mí ha habido un caso que me ha afectado directamente porque bueno, fue de un compañero de clase. Un día estaba en casa y recibí que Enrico Iñalons había sido secuestrado. Fue secuestrado con otros fueron 3 cooperantes que fueron secuestrados, 2 españoles y una italiana. A él le dieron un tiro y estuvieron 9 meses secuestrados. Fue bastante duro, pero bueno, dentro de esto que ocurrió, me gustaría saber si a su juicio había un país que estaba detrás de todo este acontecimiento y si había un mensaje. Bueno, yo creo que esa pregunta tendríamos que plantearla mañana, que hay una mesa sobre cooperación e incluso una sobre derechos humanos. Yo, si quieres, luego te puedo dar mi opinión personal si no esperamos hasta mañana, pero prefiero que nos centremos en explotación de recursos naturales, que mañana ya no vamos a volver a ello. ¿Te parece? Vale, gracias. Hablando un poquito de lo que decía el profesor sobre el tema de fosfatos, me gustaría hacer un pequeño añadido, y es, pues yo no tengo muchos datos económicos sobre si la primera o la segunda, desde luego es de los principales productores del mundo gracias a los fosfatos del Sáhara. Pero me gustaría recordaros cómo hay noticias a veces que no aparecen mucho en la prensa española, pero que están ahí. Y, por ejemplo, la empresa que comercializa los fosfatos marroquíes, que naturalmente, como todo en Marruecos o casi todo, pertenece al sultán, porque, como decía Diego, no es un Estado moderno, es un Estado feudal, el rey actúa como un sultán todavía, ha sido protagonista en Estados Unidos como uno de los elementos que ha empañado la campaña electoral de una de las candidatas a la carrera presidencial, de Hillary Clinton. Porque, bueno, pues no sabremos cuánto dinero dan los fosfatos o no, pero fijaros en una cifra, solo una cifra que conocemos porque en Estados Unidos estas cosas se tienen que publicar sí o sí. Y es que esta empresa de fosfatos, que naturalmente se alimenta mucho de los fosfatos del Sáhara Occidental, le ha dado a la fundación, a la ONG de los Clinton, 6 millones de euros. Solo esta empresa marroquí. ¿Para qué le da a esta organización filantrópica 6 millones de euros? Pues evidentemente en la carrera electoral pues ha tenido muchas interpretaciones y no precisamente las filantrópicas. Una de ellas es que ha servido como un medio de financiación ilegal a la campaña de Hillary Clinton. Y eso le está costando graves disgustos. Esto solo es una cifra que conocemos, una cifra de las legales, no del dinero que Marruecos da bajo banco. Un dinero que evidentemente se compra voluntades y que es un dinero que se paga a costa del pueblo saharaui. No sé, ¿alguien más? Cuando digo Hillary Clinton, imaginaros todos los demás, americanos y no americanos. Yo quisiera un comentario. Yo creo que la realidad de la ocupación, de todas las ocupaciones, en el Sáhara, en Palestina y en otros lugares, es tan brutal, es tan deshumanizante, ¿no?, que no es necesario exagerar las cosas para criticarlas, para descalificarlas, ¿no? Si simplemente contando la verdad, con rigor, eso es suficiente como para la discusión, para la denuncia, etc. No necesitamos exagerar las cosas.
Y yo creo, hay que asumir también que las cosas cambian y que las cosas a veces son más complejas de lo que en principio pensamos, ¿no? El Sáhara Occidental, como todo territorio ocupado, en el que los militares han tenido mucho que ver, ¿no? Los militares ocupantes, ¿no? Ha sido durante largo tiempo una zona gris en las actividades económicas. La corrupción, la mafia, las actividades no legales han sido la moneda corriente, ¿no? Las concesiones de permisos de pesca, el uso de los fondos públicos, llegando incluso a la trata de las personas, es decir, las implicaciones entre las autoridades y las redes pues, de trata de personas, etc. El Sáhara Occidental fue una zona gris para las actividades económicas de los círculos de poder en Marruecos durante mucho tiempo, ¿no? Había denuncias desde los años 80, principios de los 90, sobre quién era el dueño de ciertas empresas y salían los nombres de los generales, de los responsables de la policía, ¿no? Obviamente del holding en torno a la Casa Real, ¿no? El Office de Fosfato, OCP, dueño de Fosbucra, pues, forma parte de ese holding. Pero la cosa es más diversa, Hay muchos intereses locales, marroquíes, transnacionales, de empresas con capital extranjero, incluido europeo, español, no siempre visible, ¿no? Y también hay participación económica local de los autóctonos, por ejemplo, en el sector pesquero, porque las licencias de pesca, los permisos para construir frigoríficos, para vender, etcétera, ha sido también una moneda de cambio para comprar voluntades a una parte de la población saharaui en las zonas ocupadas, que en un principio se quedó o se prestó a colaborar y que hoy forma parte de ese entramado, ¿no? Yo les recomiendo, como universitarios, que lean los trabajos, por ejemplo, de María Victoria Veguilla, profesora en la Universidad de Olavide de Sevilla, que ha estudiado cómo, por ejemplo, en la política de las zonas ocupadas, el tema de las licencias de pesca ha sido utilizado por el poder, por el MACSEN, para comprar voluntades. Y cómo esos burgueses saharauis pro-marroquíes han utilizado a veces su cuestión de identidad nacional en esa pugna entre mafias o entre grupos de poder, ¿no? Esa es la realidad, y es una realidad compleja. No es todo el rey y las mafias, no, es mucho más complejo que todo eso. Saber esa verdad, tenerla en cuenta, incorporarla también en nuestro diagnóstico de la situación, ¿no? Nos da más elementos que la simplificación, ¿no? Por tanto, yo os invito a que os acerquéis también como universitarios, ¿no?, a estudios recientes sobre aspectos muy concretos de la ocupación. El tema, por ejemplo, de la aculturación, la pérdida de la identidad cultural y nacional, el aprovechamiento que están haciendo los ocupantes de ese tipo de cosas, las implicaciones políticas que tiene la gestión de los recursos naturales, y no solamente la explotación por parte de las mafias, el palacio o las multinacionales, sino muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más. Incorpora todo ese tipo de cosas al diagnóstico, al conocimiento del Sáhara, nos hace más fuertes. ¿Quieres añadir algo? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues yo dejaría hasta aquí estas intervenciones. Luego esta tarde pues todavía seguiremos hablando del Sáhara y mañana también. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención.